Se ha hablado mucho recientemente de que este flujo migratorio tan importante y tan característico de la migración entre México y Estados Unidos ha llegado al punto cero. ¿Qué piensa al respecto? ¿Se detuvo realmente este proceso migratorio, este flujo migratorio? Mira, la tasa neta cero de migración o de casi cero, de la que se habló sobre todo hace 2 años, es una medición que han hecho algunos demógrafos eh, midiendo las salidas y las entradas de mexicanos a los Estados Unidos. Entonces han hecho un cálculo basado en fuentes estadísticas, principalmente en censos nacionales y en una encuesta periódica que se hace en los Estados Unidos. Y viendo comparando las fuentes tanto de México como de Estados Unidos, han determinado que tanto los que están saliendo o que estaban saliendo hace 3 años de México, como los que estaban siendo deportados o que regresaban voluntariamente a México, estaban llegando a una especie de equilibrio. Entonces la tasa neta era prácticamente de cero. Eso no quería decir o no quiso decir que la migración hubiera llegado a cero, que se hubiera detenido el flujo de migración, aun cuando el gobierno mexicano, específicamente el gobierno de Calderón, lo veía esto como un triunfo de las políticas económicas y sociales que había estado impulsando él en el país. Sin embargo, esto no era totalmente cierto, o para nada cierto. Lo cierto es que a pesar de que hubiera una tasa neta de casi cero, seguían saliendo más o menos 350, 360 mil mexicanos cada año a los Estados Unidos. Y más o menos el cálculo era que esa misma cantidad estaban regresando a México, tanto por deportaciones como por retornos voluntarios o gente que por cualquier razón había decidido regresarse al país. Entonces, la tasa neta cero o de casi cero, como le llamamos, si bien tenía bases empíricas sobre las cuales se medía, eh, no contemplaba, digamos, toda la realidad o ocultaba parte de lo que realmente estaba sucediendo en los pueblos, en las comunidades, en las localidades, sobre todo en las localidades rurales y algunas zonas periféricas de las ciudades medias o grandes en todo el país, en todo México, porque esto fue, digamos, un fenómeno nacional, no circunscrito a las zonas de migración tradicional o a las zonas de migración emergente. Michoacán en este flujo migratorio ocuparía ¿cuál sería la importancia que tú le verías al estado de Michoacán en relación a este flujo migratorio? Bueno, el flujo migratorio de Michoacán siempre ha sido uno de los más importantes, históricamente ha sido uno de los más importantes en el país. Depende de cómo se mida, porque hay diferentes formas de hacer mediciones. El estado se ha situado en los primeros 3 lugares desde que empezamos a tener información estadística de las migraciones. Incluso cuando no había información basada en los censos nacionales, por ejemplo, se veía que la migración de michoacanos era de las más importantes en el país. Estoy pensando, por ejemplo, en las investigaciones que hizo Manuel Gamio a principios del siglo pasado, publicadas, por ejemplo, en 1930, desde 1930, que la migración de michoacanos era de las más importantes, junto con lo que hemos llamado la región histórica de la migración o la región tradicional de migración en México, que es una zona compuesta por los estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas. Entonces, Michoacán pues ha estado situado en los primeros lugares, lo cual no es para enorgullecerse para nada, porque esto de lo que da cuenta es de los graves problemas económicos, sociales y de otra índole que
por los cuales Michoacán ha transitado históricamente, ¿no? En toda la vida del estado. Entonces, actualmente Michoacán está ocupando el segundo lugar después de Guanajuato. Entonces, pero te digo, depende de cómo se le mida esto, ¿no? Si se le mide, por ejemplo, si se saca un indicador de índice de intensidad migratoria, pues Michoacán estaría en el tercer lugar. Si se saca un índice de simplemente de los que se calculan que han salido respecto a los que viven en el estado, ocuparía como el segundo lugar. En fin, hay diferentes maneras de medirlo. Lo importante es que el flujo de migrantes de Michoacán sigue siendo uno de los componentes más importantes, más gruesos dentro del flujo tanto de migración indocumentada como de migración documentada. Por otro lado, parece que de manera reciente, concretamente durante la presidencia de Obama en Estados Unidos, pues parece ser que el número de deportaciones ha sido uno de los más altos en los últimos años. Se me ocurre que este proceso de migración de retorno pues tiene también pues una parte relacionada con estas consecuencias de cómo la gente vive y cuál es la experiencia en esta migración de retorno. ¿Qué piensas acerca de eso? Sí, bueno, tienes razón. Sorprendentemente para muchos analistas o personas que nos interesamos en la migración, los dos periodos de la presidencia de la administración de Obama ha sido no uno de los donde ha habido la mayor cantidad de deportaciones, ha sido el mayor deportador de migrantes, en general de migrantes, particularmente de migrantes mexicanos en la historia de los Estados Unidos. Es sorprendente, insisto, porque mucha gente votó por él creyendo que realmente iba a poder tener el suficiente poder, valga la redundancia, como para pasar una nueva legislación migratoria, en el que se incluiría, por ejemplo, una amnistía, si no general, sí particular con ciertas restricciones, pero ni siquiera eso ha podido hacerlo. Y efectivamente, esta parte de la migración de retorno, que ahora es un tema muy importante para México porque aumentó muchísimo después de 2006. A partir de 2006 empezamos a ver migrantes que estaban regresando a los pueblos, a las localidades en Michoacán, que es donde básicamente hago mi trabajo de campo. Y en los censos, en el censo del 2010 y en las encuestas que hemos hecho nosotros particularmente en pueblos, en localidades de todo el estado de Michoacán, hemos hecho una muestra representativa de todo el estado, probabilística y aleatoria, es decir, estadísticamente significativa. Encontramos nosotros también en esta encuesta muy altos índices de migración de retorno. Y esto, al encontrar esta gran cantidad de gente en los pueblos, en las comunidades que estaban regresando, insisto, tanto deportados como gente que regresaba voluntariamente o, digamos, voluntariamente entre comillas, gente que perdía su empleo, por ejemplo, o gente que perdió su casa en la crisis del 2008, en fin, ese tipo de cosas, o gente que encontraba un clima social intolerable ya por ser migrantes indocumentados sobre todo en algunas ciudades, en algunas localidades en los Estados Unidos, y decidían pues regresarse. Además de muchas otras razones por las cuales la gente normalmente ha regresado, para la educación de los hijos, por ejemplo, o por una enfermedad de algún familiar acá, o por enfermedad de ellos mismos, que vienen a atenderse en el sistema médico en México. En fin, hay una gran gama muy variada pues, de razones por las cuales regresar. El hecho es que en muchas localidades encontramos con que los migrantes de retorno habían superado con el doble, por ejemplo, a los que estaban saliendo o los que estaban pretendiendo por lo menos salir en esos momentos.
Entonces, esto obviamente ha repercutido en las localidades y en las regiones de Michoacán, porque de pronto, en muy poco tiempo, por ejemplo, hay más personas demandando los mismos empleos, ¿no? O hay más personas demandando los mismos servicios. Entonces, esto pues, esta mayor competencia por los empleos, por los servicios, por los recursos económicos, sí hemos visto que ha generado tensiones al interior de las localidades, al interior de los pueblos. Y estas tensiones sociales han derivado en muchos casos, digamos en 6 de cada 10 hombres que hemos entrevistado nosotros, estas tensiones han derivado en problemas psicoemocionales. Encontramos muchos hombres deprimidos, con ataques de ansiedad, emocionalmente con problemas, pues. Y para nosotros, los que trabajamos en estos proyectos, esto es un tema muy importante que no está siendo atendido por nadie. No hay políticas públicas, por ejemplo, que atiendan la migración de retorno. Hay una política pública que es un fondo de apoyo al migrante, pero que es minúsculo y que del año anterior a este año, en los 3 años anteriores, ha estado disminuyendo en el presupuesto aprobado por el Congreso. Entonces, cada vez hay, aun cuando solamente hay una política pública que podríamos llamar así, este ha ido disminuyendo con el tiempo. Entonces, en la práctica realmente no hay ningún tipo de apoyo, de política que pueda, ni programas federales, ni programas estatales, mucho menos programas municipales que atiendan esta enorme variedad de problemas asociados con la migración de retorno. Y solamente estoy hablando de los hombres. También están una gran cantidad de niños que están regresando. Y dentro de estos niños, una gran cantidad de niños nacidos en los Estados Unidos. Los problemas de bullying contra estos niños nacidos en Estados Unidos está a la orden del día en las escuelas, sobre todo en las primarias y en las secundarias en Michoacán. Entonces, están los problemas de las mujeres, los problemas emocionales de las mujeres, vinculados con muchas cosas, tanto con la partida del esposo, del cónyuge, del compañero, como por el regreso del compañero, ¿no? La partida y el regreso pues generan muchos problemas de estrés, de ansiedad, de depresión, en fin, muchos problemas psicoemocionales en las mujeres, que en el Colegio Michoacán, es lo que más hemos investigado en los últimos años. Otro tema sobre el cual quisiera que platicaras un poco también, tiene que ver con este proceso que es cada vez más difícil, el de atravesar la frontera hacia Estados Unidos. ¿Qué piensas acerca de eso? A través de toda la construcción del muro, de la utilización de toda esa tecnología que se ha desplegado en la frontera, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Buena parte de la frontera actualmente es una frontera impermeable. Pasar por estos puntos, por ejemplo, por la zona urbana de Tijuana, que hace 15 o 20 años era el paso más común para los migrantes michoacanos. Eso está cerrado. O sea, no solamente hay una barrera reforzada, hay 3 barreras que impiden que la gente pueda pasar corriendo, escondiéndose pues de la migra. Es imposible también pasar ahora por la parte de la playa, las playas de Tijuana. Es imposible. El Cañón Zapata, el famosísimo Cañón Zapata que todo el mundo conocía en los pueblos en Michoacán, está sellado. Entonces, y lo mismo pasa por en las zonas urbanas de Ciudad Juárez, en fin, prácticamente en todas las zonas urbanas de la frontera sucede eso. Los únicos lugares que quedan son o las montañas, por ejemplo en Baja California, en las montañas de Tecate, algunas partes en el desierto entre Mexicali y San Luis Río Colorado, algunas
las más conocidas que están en Sonora, en Agua Prieta, y parte de Tamaulipas, donde la gente puede pasar, pero son las partes más peligrosas. Es el desierto, son las montañas, y el riesgo de morir en estos lugares pues ha aumentado enormemente, enormemente. Lo que hemos encontrado, algo curioso en los pueblos, es que cuando hay un muerto en una localidad rural, por ejemplo, o en la meseta, que es donde más hemos trabajado, en un pueblo que se llama Cherán, cuando hay un muerto y nosotros hemos ido a hacer, ahora sí, un trabajo socioantropológico bastante necrófilo, digamos, pero vamos a preguntar a los pueblos cómo piensa la gente, qué ha pasado esa muerte, a quién le echan la culpa, si están pensando en que la economía norteamericana ha provocado esto, o la crisis económica en México, o los problemas políticos de la localidad. La gente no piensa en nada de eso. La gente dice, ahí le tocaba, ¿no? Entonces, esta parte cultural respecto a la muerte es algo que no toma en cuenta realmente lo peligroso que es la frontera. Sin embargo, la gente sigue yendo y sigue pasando. Hace rato decía que a pesar de la tasa neta cero de migración, había más de 300,000 personas que seguían pasando, y esto fue momentáneo. Actualmente el flujo se ha revitalizado y están saliendo probablemente 500,000 de personas a los Estados Unidos. Entonces siguen pasando. ¿Y por dónde pasan? Bueno, muchos pasan por esas zonas peligrosas, y después de hacer varios intentos, el número de intentos para pasar la frontera y hacerlo exitosamente ha aumentado de 4, que era hace 15, 20 años más o menos, a más o menos 9 o 10 actualmente, 10 intentos por pasar. Pero bueno, es decir, las probabilidades de morir en el intento han aumentado. Pero también sí, es indudable que la gente sigue pasando, con coyotes, con polleros, algunos solamente en grupos, porque alguno ya sabe más o menos el camino y tiene un contacto que los va a recoger en la carretera, en fin, ese tipo de cosas. Y se siguen utilizando pues también métodos un poco más, entre comillas, seguros para pasar la frontera, con documentos falsos, o con documentos verdaderos, oficiales, pero a nombre de otras personas. En fin, y depende de qué método se utilice, pues es el costo para pasar. Y los costos han elevado. Esa es una de las consecuencias que ha tenido la práctica militarización de la frontera. El aumento en el riesgo para pasar y el aumento en los costos económicos para hacerlo. ¿Cuánto está costando pasar la frontera? Depende, te digo, ¿no? Puedes pasar la frontera con un coyote por las montañas de Tecate y te está cobrando alrededor de $2,000, $2,500. Puedes pasar por la garita con papeles apócrifos, falsos, y te está costando alrededor de $3,500 o más si pasas con papeles oficiales, buenos pues, pero a nombre de otra persona. Entonces sí ha aumentado muchísimo el costo para migrar. Es un costo que los migrantes todavía pueden pagar, porque siguen funcionando muy efectivamente este concepto sociológico que hay en los estudios migratorios de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales no explican la migración, sino nos dicen cómo es que funcionan los flujos, ¿no? Entonces, las redes sociales siguen soportando parte del costo económico, del costo social, del costo emocional que implica la migración. Yo pienso que si no estuvieran funcionando las redes de una manera como lo están haciendo
para los fines, adecuados para los fines de la migración, el flujo sería mucho menos, porque sería mucho más difícil pasar la frontera y los costos serían tan altos que mucha gente no estaría dispuestos a pagarlos, ¿no? Pues muchas gracias. ¿Algo con lo que quisiera cerrar esta parte de nuestra emisión? Sí, mira, yo creo que la migración no tiene cómo detenerse actualmente en las circunstancias en las que estamos. La economía de los Estados Unidos se está revitalizando, sobre todo los sectores que son los mercados laborales más importantes para los migrantes mexicanos. Entonces, conforme se revitalicen estos mercados laborales, la migración o se mantiene o incluso puede aumentar en estos pueblos. No veo tampoco pronto que la migración de retorno se detenga. Creo que vamos a seguir recibiendo migrantes deportados o migrantes que regresan voluntariamente, y necesitamos para esto políticas públicas en nuestro país que atiendan toda esta gama de problemas de los que he hablado en esta sesión, en esta charla.